Bien, mis amados hermanos, es un gozo poder presentar su palabra y lo hacemos con temor y reverencia para su gloria. Queremos invitarle al Salmo 43, esperanza en el momento del desaliento. Vamos a hablar un poquito también acerca de la depresión hoy, en la manera que el pasaje de las Escrituras nos presenta. Salmo 43. Y sobre el tema esperanza en el momento del desaliento. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar. Amante Padre, Señor, gracias por tu palabra. En esta hora pedimos tu gracia y tu ayuda, Señor, para con tu siervo y para con cada persona que la escucha, para que la recibamos con gozo en nuestros corazones, Señor, y aprendamos las verdades que tú quieres enseñarnos en este pasaje. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Esperanza en el momento del desaliento. Estamos entrando al segundo libro de los Salmos. Estamos hablando de los Salmos 42 al 72. Se introduce este salmo por un comentarista, Matthew Henry. Nos da la siguiente nota introductoria. Dice: es muy probable que este salmo se compusiese en la misma ocasión que el anterior, el 42. Y al no tener título puede considerarse como un suplemento de él. Al reaparecer la enfermedad, el salmista echa mano del mismo remedio que en la vez anterior, porque lo tenía consignado en su diario con un dio resultado. En otras palabras, las recomendaciones que aparecen en el Salmo 42 son las mismas recomendaciones que aparecen en el Salmo 43. De hecho, estos dos salmos estaban unidos, luego se separaron para su mejor estudio y consideración, pero se consideran un mismo salmo. Inclusive algunos creen que el Salmo 43 es la tercera estrofa del Salmo 42. Fue escrito por los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran levitas designados por David para servir en la liturgia del templo. El Salmo 43 nos enseña que la única esperanza en el momento del desaliento está en la búsqueda sincera de Dios. Voy a repetir esto. El Salmo 43 nos enseña que la única esperanza en el momento del desaliento está en la búsqueda sincera de Dios en oración. No importa dónde esté la persona ni en qué condiciones, puede clamar a Dios con todo el corazón y con todo el alma. Prácticamente el Salmo 43 es un monólogo en la que él mismo se hace preguntas, el salmista, y él mismo se responde. Y es interesante esta práctica que encontramos en este salmo realmente. El texto central que aparece dos veces en el 42 y uno en el 43 también aparece. Tres veces dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces la Biblia habla mucho de la depresión. Bueno, ya ustedes ven, hay una conferencia. Yo no voy a extender tanto este tema, pero más adelante en la conferencia con las hermanas de aquí de la iglesia lo van a abundar un poquito más. Pero la Biblia usa diferentes palabras que se refieren al mismo tema. De hecho, predicadores muy conocidos nuestros, cuando la Biblia dice ¿por qué te abates?, ellos sugieren que es la misma idea: ¿por qué te deprimes?
Hay varias palabras que reemplazan la palabra depresión. Por ejemplo, como vamos a estar mirando en este salmo, decaimiento, desánimo, abatimiento, desesperación, tristeza, deseo de morir, amargura de alma o no sentir sentido en la vida. En otras palabras, no vale la pena vivir. En todo, tanto en el Salmo 42 como en el 43 se ve ese derramamiento de lágrimas, digamos, del salmista, en la que él lloraba y se preguntaba: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Bueno, prácticamente había tenido una gran pérdida. Por ejemplo, casi siempre que la persona llora mucho es porque ha perdido a alguien a quien aprecia mucho. Bueno, la pregunta era: ¿qué había perdido? ¿Por qué llora? ¿Y por qué se abatía tanto? ¿Y por qué estaba de luto? ¿Por qué andaré yo enlutado? Estaba de luto, tenía el corazón herido. ¿Qué perdió? Bueno, perdió el gozo del culto, digamos, la comunión con los suyos, y la comunión íntima con Dios, porque usa mucho la palabra ¿por qué? Nosotros sabemos que la palabra correcta debe ser ¿para qué? O ¿qué? O sea, ¿con qué propósito Dios ha permitido una situación? ¿O qué puedo aprender a través de esa realidad? Yo creo, hermano, que él estaba pasando por el estado más deplorable que pueda vivir un ser humano aquí en la tierra. Sansón pasó por esta realidad. Por ejemplo, cuando él dijo, cuando dice las Escrituras en Jueces 16:20, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Se levantó temprano, pero él desconocía algo, hermano, tan importante en la vida. Eso es lo más doloroso que puede haber, que Dios se haya apartado de una persona. Bueno, en el caso del salmista no era que Dios se había apartado, sino que él sentía la sensación de que eso era una realidad. Por eso estaba abatido, por eso estaba llorando. Y lo bueno es, hermanos, que nunca perdió el contacto con Dios. Amén. Aunque estaba pasando por el dolor, aunque estaba llorando, se mantenía en contacto con Dios. Algunos definen la depresión. La enciclopedia bíblica Logos dice: sentido de decaimiento, desesperanza, pérdida del significado de la vida. Sentido de decaimiento, desesperanza, pérdida del significado de la vida. También hay una definición un poquito más amplia. La depresión es la sensación que experimenta una persona caracterizada por una tristeza persistente y profunda que incluye la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta o disfrutaba. Entonces la persona comienza a experimentar una gran tristeza. Se habla de dos tipos de depresión: la depresión clínica. La depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira y frustración interfieren en la vida diaria, digamos, en una persona en un periodo. Este estado depresivo debe ser tratado por un terapista profesional. O sea, no tenemos que tener ningún temor, hermano, de un momento de depresión, digamos, un momento en la que entendemos que necesitamos una asistencia médica profesional. Hermano, podemos tener plena libertad de ir a ese profesional. De hecho, se cree que hay 3 niveles de depresión: la depresión leve o la depresión moderada, o otro nivel, la depresión grave. Entonces, dependiendo de cada situación, así tenemos que buscar las ayudas correspondientes. Entonces, la depresión puede ser, digamos, puede ocurrir en la vida de los niños,
en la vida de los adolescentes y en los adultos mayores. Ahora la pregunta es, ¿cuál será la más peligrosa? ¿Qué piensan ustedes? ¿La de los niños? ¿La de los adolescentes? ¿Qué dicen ustedes? ¿La de las personas mayores? Bueno, yo creo que todas, hermano. Yo creo que todas. Todas son delicadas. Algunas pueden decir, no, los adolescentes. No, todas. Porque un niño con depresivo, hermano, es un asunto serio. Un anciano, una persona mayor también. Es decir, que yo no encuentro cuál podamos nosotros elegir realmente. Un adolescente es cosa seria. La depresión es también un problema espiritual. O sea, además de una situación física en la que tiene que ser tratada por un profesional en la materia de terapia, también es un problema espiritual. Bueno, es una situación, la depresión espiritual es una situación emocional y espiritual que afecta a todo nuestro ser y debe ser tratado por un pastor preparado para dicho tratamiento, teniendo como fundamento la palabra de Dios. La Biblia habla mucho de la depresión, nosotros ya nos referimos a eso, pero usa otra palabra y ya dijimos: desaliento, tristeza, deseo de no seguir viviendo, abatimiento, angustia, amargura de alma. Responderemos a tres preguntas, hermano, en este sermón. La primera es, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Segunda, ¿cuáles fueron las causas de la depresión del salmista? Por eso vamos a hablar específicamente de la del salmista, más bien. Y en tercer lugar, ¿cuál fue el remedio para su crisis? Que lo vemos también en este salmo, en el Salmo 43. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Bueno, ampliamos un poquito diciendo agitación, inquietud, irritabilidad e ira, volverse retraído o aislarse, fatiga y falta de energía, sentimiento de desesperanza, impotencia, inutilidad, culpabilidad y odio a sí mismo, pérdida de interés en las actividades que antes disfrutaba, problema para concentrarse, problema para conciliar el sueño o exceso de sueño. Yo no quería hablar de esta porque a mí se me va el sueño de vez en cuando. No quería tocar esta, pero tengo que tocarla. Come mucho o come poco, indiferencia, baja estima, un deseo de irse lejos. Dominicana se usa mucho una expresión: yo quisiera coger la loma. Y el dominicano entiende eso, porque es un lenguaje ya muy dominicano. Ese deseo de salir y irse bien lejos. Hermano, es que hay gente que vive ciertas realidades, que eso es realmente lo que deseara. Irse bien lejos, no querer vivir, solo piensa en lo negativo, pérdida de la perspectiva de la vida. La depresión es una experiencia que pueden experimentar también hombres y mujeres de Dios. Por ejemplo, cito algunos casos en las Escrituras. Moisés, hermano, pasó por esa experiencia, para que veamos, hermano, que no tengamos, digamos, tabúes en cuanto a la Biblia habla clara. Mire lo que dijo Moisés. Dice: yo te ruego que me des muerte y que no vea yo mi mal. Estaba, digamos, pasando por un estado depresivo. Ana también era una mujer piadosa y oiga cómo pasó. Pasó por una amargura tremenda. Ella dijo, dice en el primer libro de Samuel 1:10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Porque su rival, hermano, cada día le atacaba. Tú no tienes hijos, porque no tenía hijos. Y mira, y la atacaba todos los días. Y ella fue al templo y derramó su alma. Hermano, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente delante de Dios. Y Dios oyó su oración. Le pidió por un hijo y el Señor le dio ¿cuánto? 7.
pero pasó por un momento difícil. Jonás no estuvo de acuerdo con Dios y pasó por un decaimiento muy fuerte. Ahora pues, Jonás 4:3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Cómo se encontraba Jonás? Profeta. Nehemías estuvo muy triste frente al rey Artajerjes. Nehemías 2:2 dice, y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Porque, hermano, la tristeza se puede contemplar en el rostro. Pues no estás enfermo. El rey sabía que no estaba enfermo. Él dice, no es esto, quizá distinguido rey, sino quebranto de corazón. La ciudad, su pueblo estaba destruido, hermanos, expuesto a todos los enemigos, y esto causó una gran tristeza. El gran profeta Elías también, como se le ha conocido en el primer libro de Reyes 19:4, dice, y él se fue por el camino, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Porque una cosa es que usted se quite la vida, la otra cosa es que Dios se la quite. Son dos cosas diferentes, ¿verdad, mis amados hermanos? Pero lo que está diciendo es, yo no quiero vivir, quítame la vida. Él no se la podía quitar. Ningún creyente se debe quitar la vida. Porque la vida, hermano, solo Dios tiene autoridad sobre la vida. Él puede darla y Él puede quitarla cuando Él quiera. Quítame la vida, yo no quiero, ya basta, ya yo no quiero más. Jeremías estuvo también muy abatido. Los creyentes, hermano, podemos pasar por un momento de abatimiento. O sea, no es una cosa que no puede suceder. Sí puede suceder, aún usted siendo creyente. Mire, de Jeremías se dice, acuérdate de mí en Lamentaciones 3:19 y 20. Acuérdate de mi aflicción y mi abatimiento. Ahí está el tema. Dice, del ajenjo de la hiel, parece que era bien fuerte. Dice, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Mi alma está abatida. Y él dice, acuérdate de mi aflicción. Clama a Dios que se acuerde de su estado. David también, cuando pecó, pasó por un momento muy fuerte. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche, ¿qué pasa eso? No lo dejaba tranquilo, ¿verdad, hermano? De día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso estaba ahí de día y de noche. Le robé la mujer a un hombre valiente. Maté a un hombre valiente. Y eso estaba ahí de día y de noche. Hermano, se volvió su verdor en sequedad de verano. Parecía un árbol seco. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron al salmista a la depresión? Entonces, en el segundo punto, ya hablamos acerca de algunas indicaciones, digamos, cuando una persona está pasando por depresión. Y también referimos, hermanos, que hombres de Dios y mujeres de Dios piadosas han pasado por momentos difíciles. Ya vamos a tener las recomendaciones, aquí lo que debemos hacer. En segundo lugar, ¿cuáles fueron las causas que llevaron al salmista a la depresión, al decaimiento? Salmo 42:3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Día y noche. Y en el 42:6 dice, Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. Y hay otra versión, lenguaje actual, dice, me siento muy angustiado. ¿Cómo usted le llama eso? Por eso pienso en ti. No era una simple aflicción entonces, hermano.
Las aflicciones tienen categoría. El salmista llegó a pensar que Dios se había olvidado de él. Eso es lo que dice en el 42:9, que sigue la misma idea del 43. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? El salmista llegó a pensar que Dios lo había desechado. También en el 43:2 dice, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué? Tres cosas queremos tocar aquí. En primer lugar, hermano, comentaristas piensan que el salmista estaba en el exilio, había sido llevado cautivo. Y todos los días se burlaban de él, diciéndole, ¿dónde está tu Dios? En el Salmo 137, 3 al 4, no digo que sea la misma experiencia, el mismo contexto, pero la misma situación. Dice aquí, y los que 137, 3 al 4, y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión, nos gustaría oírlos a ustedes. Cántenos, alégrenos. Yo estaba más triste que... Y contestó, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo podremos cantar en esta situación? Era que, hermano, la adoración para el judío estaba muy conectada con el templo, con las actividades del templo. Entonces, querían que cantaran. Y no podemos cantar. No estamos en esas condiciones de cantar, porque para el judío su vida era el templo y las prácticas que se hacían allí. Se entiende también, en segundo lugar, que el salmista fue un hombre muy activo en la adoración, en el templo, y en ese momento estaba fuera de sus funciones y por tanto sus pies estaban fuera de su plataforma de vida ministerial. Su depresión fue muy profunda. Pero, hay un pero, no perdió el contacto con Dios. Aunque usted esté pasando lo que pase, vaya a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vaya a Dios. No pierda el contacto con Dios. El salmista confió en la misericordia del Señor. En tercer lugar, en el Salmo 43:1 nos da a entender los ataques al salmista fueron muy fuertes y despiadados. Este hombre estaba herido. Mire lo que dice el 43:1. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Necesitaba quien lo defendiera. Dice, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Y en la versión lenguaje actual dice, tú sabes que soy inocente. Parece que le acusaban de algo que no era verdad. Defiéndeme de los que no te aman, pues solo mienten y hacen lo malo. O sea, inventaban mentiras, calumnias, ataques despiadados, injurias. Y esto estaba causando, hermano, un decaimiento, una depresión en la vida del salmista. Porque una cosa, hermano, que una gente le diga algo un día, pero si cada vez que usted se levante, le dicen lo mismo, todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué ha pasado con tu Dios? Estaban cuestionando la dignidad de Dios. Y este ataque diario, hermano, despiadados, acusatorio, causó ese luto, ese dolor, esa tristeza en el corazón del salmista. En tercer lugar, hermano, ¿cuál fue el remedio para su crisis? Acudió a Dios pidiendo, en primer lugar, que defendiera su causa. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Y hay otra versión que dice, hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa frente a esta nación impía. Líbrame de gente mentirosa y perversa. Porque ese era el cuadro real.
Dios mío, dice otra versión, tú sabes que soy inocente. Tú lo sabes. O sea, habían acusaciones, hermanos, que no era la realidad. Defiéndeme de los que no te aman, pues solo mienten y hacen lo malo. Prácticamente, entonces, hermanos, lo que estamos diciendo fue que el salmista clamó a la suprema corte del trono de Dios. Amén. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Oró por esa providencia a su favor. Lo mismo hicieron, hermanos, los apóstoles en un momento dado, que pasaron por una crisis muy fuerte. Dice, cuando estos apóstoles fueron amenazados, en Hechos 4:29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Cuál amenaza, pastor? Hechos 4:18. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Imagínese usted, hermano. O sea, pueden hablar a nombre de cualquier otro líder, pero no en el nombre de Jesús. Dice, esa palabra le intimaron, dice otra versión, les ordenaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Entonces estos apóstoles del Señor clamaron al trono de Dios diciéndole, Señor, miras sus amenazas. Entonces el salmista llegó a pensar que Dios lo había desechado. Tenía razón, hermano, para estar desconsolado, triste, deprimido o no. Si uno llega a percibir eso, no era una realidad. Dios no lo había desechado. ¿Por qué me ha desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Dios no lo había desechado. Pero esa era la sensación que tenía. Tú eres mi Dios protector. ¿Por qué me rechazaste? ¿Por qué debo andar triste y perseguido por mis enemigos? A pesar de la tristeza y el dolor, el salmista encuentra en Dios paz, refugio y protección. Dice la Biblia en el Salmo 46:1, y damos gracias a Dios por su palabra, tanto que hemos usado este salmo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Qué dice? Nuestro pronto auxilio, ¿en qué? En las tribulaciones. El salmista oraba y no veía respuesta a sus oraciones. Y tuvo la sensación de que Dios se había olvidado de él. Y esto estaba aumentando, digamos, la tristeza. O es cualquier cosa, hermano, que una persona piense o imagine, yo creo que Dios me ha olvidado. Ahora la pregunta que yo lo hago a ustedes, ¿olvida Dios a sus hijos? Pero Sión dijo en Isaías 49:14, me dejó Jehová. Está hablando del pueblo de Israel. Y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Una pregunta. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. En mis manos te tengo esculpido. Te tengo escrito en mis manos. Nunca me olvidaré de ti. Hermano, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Se olvidará una madre de los hijos que dio a luz? Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, que es lo más difícil, hablando humanamente, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Llegó a pensar que Dios se había olvidado. Dios no se olvida de sus hijos. La Biblia dice en Romanos 12:12, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. El salmista pidió luz y dirección. Estos fueron los remedios a la cual él acudió en oración, y en este caso pide luz. Dice aquí, envía tu luz y tu verdad. Esta me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tu morada. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios
Dios mío. Porque, hermano, Dios es el Dios del gozo. ¿Cuántos lo creen? El que busca a Dios recibe gozo. Si tú no sientes gozo en tu vida, necesitas a Dios. Porque Dios es el Dios del gozo. Dice la Biblia en el Salmo 16:11, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces pide luz a fin de disipar la oscuridad espiritual. Su mente estaba nublada, necesitaba la luz de Dios en la que estaba sumido. Pero también tenemos, hermano, otros recursos y damos gracias a Dios por esta gran verdad. La palabra es luz. ¿Cuántos lo creen? Salmo 119, 105, sabemos este texto de memoria. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y hay otra versión que lo dice, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Y damos gracias al Señor porque tenemos luz. Verdad, también pide tu luz y tu verdad. La verdad, hermano, para refutar los engaños del enemigo. Quitado estos obstáculos y estos engaños, volverá entonces a disfrutar de los beneficios de estar en la presencia del Señor. Puso también en tercer lugar, hablando de los remedios para su caso depresivo, puso en práctica la bendición de esperar en el Señor. Hermano, de esta bendición no se escapa ningún creyente. Todos los creyentes tenemos que aprender a esperar en el Señor. ¿Por qué? Porque usted hace una oración y Dios se toma su tiempo. Pero nunca llega tarde. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¿Verdad? Nunca llega tarde. Siempre hay un propósito en todas las cosas. Un teólogo dijo, hablando de la bendición de esperar, que tenemos que aprender a esperar. Esperar en Él es estar abierto a experimentar los momentos santos que nos rodean. Esperar en el Señor es una disciplina espiritual para todos los creyentes. Significa centrar el corazón en quien es Dios y confiar en Él en medio de la incertidumbre de la vida. Porque pasamos muchas incertidumbres. Tenemos que aprender a esperar. Entonces, esperar es un principio bíblico. Todo creyente tiene que aprender a esperar. Todos los creyentes. Abraham, Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Te voy a dar un hijo. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham? De 25 a 30 años. Algunos creen que 25, otros creen que 30. ¿Y cuándo es que va a venir el hijo? Y su esposa poniéndose más viejita ya. Y él también estaba perdiendo las fuerzas. Hermano, Dios es fiel. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? En el tiempo de Dios, todo se calibró y ahí ¡pram! Vino el hijo. De manera que esa es nuestra realidad. Tenemos que aprender a esperar y esto nos ayuda. Ponga su necesidad en las manos del Señor y espere en Él. Se ha dicho o comentado, cuando esperamos, algunos anhelos cobran más valor. Y al mismo tiempo evitamos la consecuencia de adelantarnos a la voluntad de Dios. Y un pastor decía que nunca se lamenta uno por esperar. Repito, cuando esperamos, algunos anhelos cobran más valor. Y al mismo tiempo evitamos caer en las consecuencias de adelantarnos a la voluntad de Dios. Cada vez que el hombre se desespera, hermano, es peligroso. ¿Ya? Hay que aprender a esperar en el Señor. Lo que sea, su petición. Yo no sé cuál es. Quizá algunos están orando por casarse o por cualquier otra petición que le ha venido a su mente. Espere en el Señor. Espere. Que nunca se va a levantar usted
Se vale a lamentar por esperar. Dice el Salmo 41:3, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Era triste la situación del salmista. Puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pacientemente esperé, hermano, y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación que estaba viviendo el salmista. Concluyo con algunas aplicaciones, hermanos, prácticas. ¿Qué nos podemos llevar, digamos, a nuestras casas, en nuestros corazones? En primer lugar, hermanos, escuche esta palabra de un hombre piadoso, una persona que buscaba a Dios, que servía a Dios. Cualquier cosa que te cause preocupación o ansiedad, sin importar lo sucedido, es lo que debe dejar sobre los hombros de Jesucristo. Nada es demasiado grande o demasiado pequeño para ponerlo en las manos del Señor. Voy a repetir este comentario. Cualquier cosa que te cause preocupación o ansiedad o depresión, sin importar lo sucedido, es lo que debe dejar sobre los hombros de Jesucristo. Nada es demasiado grande o demasiado pequeño para hablar con el Señor. Dice la Biblia: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, es que tenemos que confiar en la fidelidad de Dios. Dijo Martin Lloyd-Jones, dice: fe, definiendo la fe es aplastar la cabeza de la serpiente de la duda. Fe es aplastar la cabeza a la serpiente de la duda. Segundo lugar, hermano, nadie es inmune a la depresión, nadie. La bendición del Salmo 43 es que no solo nos habla de un hombre herido, deprimido, sino que también nos da la medicina para salir de ella. Este salmo es un masquil, que quiere decir instrucción. Es un salmo para que aprendamos. Para que aprendamos. Dice Martin Lloyd-Jones, también dijo: el arte de la vida cristiana es aprender cómo manejarnos a nosotros mismos. Cómo manejarnos a nosotros mismos. Y hay en la Biblia una orientación clave en el Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces hay que pedir sabiduría a Dios. Hay que reflexionar para recibir de Dios sabiduría. En tercer lugar, hermano, las pruebas que nos causan desaliento, depresión, desánimo, muchas veces pueden venir unas detrás de otras. A veces no salimos de un problema cuando ¿qué? Viene el otro. O sea, vienen como olas, ¿verdad? Vienen como olas. Recomendamos la misma medicina. Recomendamos la misma medicina. Confiar en el Señor, aunque no entendamos la circunstancia. Dios es soberano y está en control. Aunque no entendamos la circunstancia, Dios está en control. ¿O hay algo que se escape del control de Dios? Nada. Dios está en control. Entonces tenemos que pensar en eso, en la soberanía de Dios. No pensemos, digamos, mira cuántas cosas me han venido y ahora yo no sé de dónde que me han venido. Hermano, Dios está en control. Él está mirando, Él sabe lo que está pasando en su vida. Dios no desampara a sus hijos. Primera Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos que tener ese concepto de Dios, que Dios tiene cuidado de sus hijos. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y hay otra versión que lo dice así, más claro. Dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Ya hemos hablado varias veces que si usted va al banco y deposita una cantidad de dinero, vamos a poner $10,000, usted va a salir preocupado. Cuidado con el banco.
déjame llamar al día siguiente para ver si están ahí. Están ahí mis $10,000. O sea, me estarán robando. Usted lo depositó en el banco, hermano. Eso está ahí. Eso está ahí, por supuesto, que hay tanto fraude y tantas cosas que si le llega una carta a usted, te puede ir a chequear. Pero la Biblia dice: depositen en Dios toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Deposítenlo ahí. Pónganlo en la mano de Dios y confíen en Él. Y confíen en Él. Como cuando usted va al banco y hace un depósito. Espera en Dios. Termina el salmista con una nota de alabanza. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces este último capítulo, hermano, no termina con el hombre deprimido. No. Termina con una nota de alabanza. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El abatimiento no era, hermano, su última experiencia. Su última experiencia es la alabanza, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Un comentarista de los Salmos, hermano, dijo lo siguiente, Samuel Pagán, algunos quizás lo conocen, dice: ese sentido de alabanza y gratitud que le ayudó al salmista a vencer la depresión no es negación de la realidad, sino una demostración firme y grata confianza y seguridad que provienen de Dios. Dios mismo también imparte su gracia y nos ayuda en medio de la dificultad. Este sentido de alabanza y gratitud que le ayudó al salmista a vencer la depresión no es negación de la realidad. Él estaba viviendo, hermano, su propia realidad, sino una demostración firme y grata confianza y seguridad que provienen de Dios. Entonces fue esa confianza en el Señor. Hermano, es que Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? Dios es fiel. Podemos confiar en Él, hermano, en el tiempo de mayor prueba y dificultad que un creyente pueda vivir. Dios es fiel. Y podemos confiar en el Señor como confió Job, que dijo en Job 13:15: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Hay un himno que lo cantamos varias veces. Oh, qué amigo. ¿Cuántos lo han oído ese himno? Casi todo, ¿verdad? Dice: oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. ¿Vives débil y cargado de cuidados y temor? A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. ¿Te desprecian tus amigos? Cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Y finaliza la tercera estrofa diciendo este famoso himno conocido: Jesucristo es nuestro amigo. De esto prueba Él nos dio al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció. Y su pueblo redimido hallará seguridad fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Hermanos, fueron inspiraciones. Este es un himno que a mí me gusta cantar, por no decir mi favorito. Me gusta cantar ese himno. ¡Oh! ¡Qué amigo nos es Cristo! Él llevó nuestro dolor y nos manda ¿qué? Que llevemos todo a Dios en oración. Damos gracias al Señor, hermano, por su palabra. Repetimos la cita finalmente de Romanos 12:12. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Perseveren en la oración. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Amigos, si usted está aquí y no ha puesto su vida en las manos de Cristo, ponga su vida en las manos del Señor. Venga a Él en arrepentimiento y fe, buscándole
de todo corazón. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Yo quisiera, hermano, mientras ustedes inclinan su cabeza, yo voy a pedir que levanten la mano. O puede ponerse de pie. Algunas personas que estén pasando por algún momento difícil, ponga su mano en alto o póngase de pie. Hay personas que estén pasando por una gran, no tenga vergüenza, hermano, estén pasando por una gran situación en la cual necesitan ese auxilio, esa gracia que Dios tuvo con el salmista, la puede también tener con usted también. Le ayudó a salir de esa situación tan difícil. Yo voy a orar por usted con su mano parado en pie, como lo quiera manifestar. Amante Padre, estas vidas que se han parado, que han levantado sus manos, algunos, Señor, que están pasando por momentos duros y difíciles. Tú conoces cada situación en particular. Señor, pedimos tu ayuda para ellos, tu gracia, tu fortaleza, para que ellos pongan su confianza en ti y esperen en ti tu gracia y la manifestación de tu poder en sus vidas. Tú eres Dios fiel, tu trono es trono firme y lo que tú prometes en tu palabra, Señor, lo cumple. Extiende tu mano, Señor, a cada vida que te necesita. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, leímos. Gracias, Señor, te damos, oh Padre, por esperar en ti, por confiar en ti y poner nuestras necesidades, nuestras crisis, Señor, nuestros decaimientos en tus manos, porque tú nos escuchas y nos ayudas. Bendícele cada uno con gran bendición y gracia abundante, Señor, en sus necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.